subí uno 6, que ya es más integral, entonces así ya vamos haciendo ejercicios más integrales, que tienen ventas además, que hasta ahora solo habíamos visto compras. Más que nada es esa es la variante que hay. Así que esa es la idea, como para ya tener mayor dificultad, ¿no? Bueno, este es el ejercicio que les puse 6, es el que les subí 6, que les subí los otros días. Vamos a hacer como el resto, es decir, vamos a hacer los asientos contables relacionados al ejercicio que es de base, al modelo base de unidad de medida heterogénea, capital a mantener financiero y evaluación al costo. Y después vamos a hacer las variantes respecto de los otros modelos, haciéndoles el recordatorio, que no necesariamente en el examen van a ser los 4, entonces va a haber 2 o 3 para hacer, y va a haber que hacer mucho en base a los cálculos auxiliares necesarios para, digamos, elementos que no tenés porque no trabajaste ese modelo, pero sí necesarios para trabajar el modelo que te pide, de forma tal de poder ir organizándolo. Bueno, vamos viendo qué es lo que nos comentaba. Bueno, decía que a partir de unos datos que nos brinda, poder organizar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados con fecha 31 de diciembre del X1, y nos brinda la información de tener en cuenta que tanto el dinero como lo pendiente de pago no tiene cláusula de ajuste. Esa información nos la brinda para que estemos seguros de que al momento de pensar el modelo que contiene la unidad de medida homogénea, qué tratamiento le tengo que dar a ese tipo de partidas. Y en función a eso nos brinda la información que ahora la vamos a ver, y nos da la información complementaria con datos asociados a valores de mercado de los distintos bienes que cuento, con los movimientos que ahora vamos a ver, y nos brinda los coeficientes aplicables. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Y esto nos habla, digamos, como vimos en la primera parte, nos habla respecto de facturas, lo original, lo duplicado, como para recordar cuál era esa situación, si era el original o el duplicado, qué es lo que se estaba realizando, ¿no? Qué tipo de operación se estaba realizando. Entonces, bueno, en función a esto nos dice que para el 2 de enero dice que se constituye la sociedad con un capital de 60.000 pesos que íntegramente lo aportaron en efectivo los socios. Por lo tanto, entonces, vamos a hacer el asiento correspondiente desde el punto de vista del primer modelo que yo les comentaba, ahí se me fue, del modelo que les comentaba, que va a ser de base, en donde estamos indicando de que el dinero efectivo que aportaron los aportantes fue de 60.000 pesos, ¿no? Y eso conforma justamente el capital de la sociedad, ¿no? Por 60.000 pesos. Por eso esta primera registración es una variación originaria o inicial, porque recién se está constituyendo la sociedad. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con referencia al primer elemento que nos solicita, ¿no? En el punto siguiente, ¿no? Pensemos que estamos pasando por todo el año y después vamos a cerrar el ejercicio económico el 31 de diciembre. Tengamos en mente eso, tengamos en mente cuál es el eje, digamos, de corte, como para saber después todo el análisis que hagamos como para llegar al cierre de los estados contables, que el cierre en este caso va a ser el 31 de diciembre. En el punto siguiente nos dice que se cuenta con una factura original por 300 unidades de 30 pesos cada una, de los cuales se tiene el pago pendiente. Por lo tanto, si me está diciendo esto, me está indicando de que se está realizando una compra de 300 unidades a 30 pesos cada una, ¿sí? Y me indica que quedó pendiente de pago. Por lo tanto, quiere decir que quedó pendiente en deuda comercial con el proveedor.
ingresa la mercadería entonces por 9.000 pesos y queda la deuda pendiente con mi proveedor por 9.000 pesos también, ¿sí? Justamente eso es la situación que nos indican acá el 10 de enero. Situación que para el primer ejercicio, para el primer modelo, mejor dicho, del ejercicio, no me varían las fechas de cuándo es y qué ocurre, pero sí va a entrar a actuar con los otros modelos en donde tienen unidad de medida homogénea y todo lo que tiene que ver con las fechas sí me va a entrar a actuar en función a eso. Bien. En el mes siguiente me dice que el 15 de marzo se compra 400 acciones a 2 pesos cada una en efectivo y que estos 2 pesos incluye gastos de compra. ¿Por qué me lo aclara? Porque si tuviera algún gasto que fuera necesario, lo debería haber incorporado al valor del costo de adquisición de ese bien, ¿no? Entonces, en este caso, me dicen que se compra en marzo estas 400 acciones a 2 pesos cada una, por lo tanto, la registración que voy a hacer es ingreso las acciones al patrimonio del ente por 800 pesos y abono en efectivo, según lo que me indica, por 800 pesos, ¿sí? Quiere decir que hago la registración correspondiente a la compra de esas acciones. En el punto de abril me dice que el 27 de abril se compra un inmueble, es decir, ya vamos comprando otros elementos. Se compra un inmueble por 15.000 pesos y se firma un pagaré a un año. Quiere decir que la compra de este inmueble quedó pendiente de pago y a su vez lo que está pendiente del pago está documentado. Eso es lo que quiere decir eso, a través de un pagaré. Por lo tanto, la registración que voy a hacer es, voy a ingresar ese inmueble por su valor y voy a dejar pendiente el pago del mismo, pero de manera documentada, a través de la cuenta documentos a pagar o obligaciones a pagar, que reflejen que esta deuda está documentada por 15.000 pesos, ¿sí? O sea, ingresé el inmueble y dejé registrado con un documento esa deuda pendiente que existe. Bien. En el mes de junio vuelvo a tener otra situación en donde me indican que cuenta con una factura original de 200 unidades a 38 pesos en efectivo, por lo tanto lo que me está diciendo es que está comprando mercaderías, 200 unidades de mercaderías, y este es el valor que compró, que realizó esta compra, digamos, del mes de junio. Por lo tanto, entonces en el mes de junio se ingresa la mercadería, ¿sí?, por su valor, las 200 unidades por 38, y se abona en efectivo con la cuenta caja por la misma cuantía, ¿sí? Y se le ingreso al patrimonio del valor de esas mercaderías compradas. Perfecto. ¿Qué pasó ahora distinto a lo que veíamos hasta ahora? Más allá de que acá hubo otras compras de otras cosas, pero digamos, acá sí entra a jugar algo distinto, es que tenemos ventas, que hasta ahora no habíamos tenido. Entonces acá tenemos primero la venta de acciones, ¿sí? Venta de 50 acciones en efectivo y nos dan el valor del BNR, digamos, de las acciones a ese momento, ¿sí? Venta de 50 acciones a 2,90, gastos directos por 2%, por ende el BNR de ese momento sería 2,80 y pico. Ese dato me lo brindan, ¿por qué? Porque la idea es que lo que es las acciones, o si hubiera tenido moneda extranjera, hubiera estado mejor que acá me lo hubieran detallado también, ¿no?, estén valuadas a su valor, digamos, de cierre o a su valor de venta en este caso. De cierre, digo, si era una moneda extranjera, no terminé de hablar la idea, perdón. Y en este caso,
de venta porque estoy realizando la venta. Más allá de que la estoy realizando en el modelo que les comentaba. El tema está en que son los datos por los que cuento y está bien, que es lo que corresponde por ese tipo de bien que estoy analizando. Estamos hablando de acciones. Por lo tanto, ese es el dato que voy a tener. Entonces, está produciéndose la venta de estas 50 acciones a este valor en realidad, ¿sí? Este es el valor de cada acción que se está vendiendo. Por lo tanto, eso me va a dar un valor de venta, de ingresos por venta que voy a tener asociada a esas acciones. Ahora bien, yo en paralelo tengo que saber cuál es el valor contable que tengo asignado para ese tipo de bien, porque yo ese bien lo tengo incorporado cuando yo lo compré, y ese bien cuando lo incorporé a 2 pesos. Por lo tanto, en mi costo, a mí me costó 2 pesos. Yo ahora lo estoy vendiendo a 2,84, pero yo lo adquirí a 2. Por ende, el valor contable que tengo registrado por estas 50 acciones es a 2 pesos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo primero que tengo que hacer, si yo voy a estar vendiendo estos bienes, este o cualquiera, pero digamos por fuera de del mecanismo habitual que hacemos con la compra de mercadería, me refiero a los otros, lo que igual estás haciendo conceptualmente lo mismo en sentido de que estás registrando a qué valor contable lo tenías registrado ese bien. En ese caso, estamos vendiendo 50 unidades. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, esas 50 unidades voy a dar salida a las unidades por su valor de costo de adquisición o por su valor de adquisición o su valor contable. El valor contable que yo tengo de esas acciones es de 100 pesos. ¿Por qué de 100 pesos? Porque son 50 unidades que ahora estoy vendiendo y que yo las compré a 2 pesos. Por lo tanto, el valor contable de estas 50 unidades es de 100 pesos. Por lo tanto, voy a dar salida a esas acciones por 100 pesos, que es el valor contable en el cual están ingresadas. Ese es el valor contable. Perfecto, por lo tanto estoy dando salida a este tipo de bien por su valor contable. Ahora bien, a mí lo que me están diciendo es que la estamos vendiendo a este precio y las estoy cobrando en efectivo. O sea, la venta la estoy haciendo en efectivo. Por lo tanto, a mí me va a ingresar el efectivo de eso, ¿sí? Por lo tanto, a mí me va a ingresar el efectivo. Por ende, ¿cuánto me va a ingresar? Me va a ingresar 50 unidades por 2,842. 50 unidades por esto debería darles tanto como 142 pesos aproximadamente. Por lo tanto, lo que acá está ocurriendo es que yo estoy dando salida a este bien por su valor contable y estoy obteniendo ingresos por venta, digamos, en efectivo, estoy obteniendo en efectivo por 142. Por lo tanto, hay un resultado venta. Este resultado venta es la diferencia entre el ingreso por venta y el costo de venta de esto. Ya acá es como que está el combo completo, en donde el resultado venta es la diferencia justamente del valor al cual le estoy dando salida y el valor al cual me están ingresando ese dinero en efectivo por la venta realizada de esas acciones. Por lo tanto, el resultado venta que tengo, que en este caso es positivo, no necesariamente tiene que ser positivo, la lógica es que sí, pero podría no serlo, eso es lo que quiero decir, es de 42. ¿Por qué? Porque estoy dando salida a las acciones por su valor contable, por su valor contable, y estoy ingresando el dinero en efectivo que me está ingresando a consecuencia de la venta que estoy realizando. La diferencia de esos ingresos por venta y de ese costo de adquisición la tengo a través del resultado de venta por 42. ¿Sí? De esta manera pude registrar
la venta de esas acciones y, digamos, el resultado venta que me surge a consecuencia de eso. Voy a hacer el último punto y después les voy a preguntar si hay alguna pregunta. Así que hago el último punto como para cerrarlo, toda esta parte, y les pregunto si tienen alguna duda y lo vemos. El último punto, que es de octubre, me dice que tiene una factura duplicada, quiere decir que volvimos a hablar de las mercaderías, tiene una factura duplicada por 50 unidades, o sea, me está hablando de una venta de mercaderías, una factura duplicada de 50 unidades de 100 pesos en cuenta corriente a 90 días. Me da el dato del costo de reposición en ese momento y me dice que el criterio de costeo es PEPS, primeras entradas, primeras salidas, es lo que dije. Primeras entradas, primeras salidas. Es decir, lo que me está indicando acá es que estoy gestionando una venta de 50 unidades de mercaderías a 100 pesos en cuenta corriente, quiere decir que quedó pendiente de cobro, y que el criterio de costeo es PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Por lo tanto, lo que voy a hacer primero, voy a primero registrar la venta que estoy gestionando. Me está diciendo que la venta es por 50 unidades por 100 son 5.000 pesos. Quiere decir que la venta es por 5.000 pesos. Entonces, hago la registración correspondiente. Registro la venta por 5.000 pesos y registro el pendiente de cobro, justamente, ese saldo a favor que le queda a la empresa, por 5.000 pesos. De manera tal que registré la venta, que ahí me indican, por el monto que tiene asociado. Ahora bien, automáticamente de que registré la venta, voy a tener que registrar el costo de venta. Ahora bien, para el costo de venta, como tengo varias compras, es decir, no hubo una sola, tengo una aquí y otra aquí, me tiene que indicar cuál es el tipo de criterio de costeo. ¿Por qué? Porque si hubiera habido una sola, yo ya sé, o sea, es sobre esa, no hay duda. Ahora, si yo tengo más, me tiene que dar la información del criterio de costeo. Si son las primeras entradas, primeras salidas, o si son las últimas entradas, primeras salidas. Haciendo alguna salvedad. En este caso, se constituye la sociedad, no es una sociedad que tenía, digamos, que estaba como empresa en marcha, de manera tal de que no tenemos ejercicio pasado con saldos finales pasados que pasan a ser saldos iniciales de este ejercicio. Si así hubiera sido el caso, las primeras entradas son los saldos finales del ejercicio pasado que pasan a ser los saldos iniciales de este ejercicio. Por eso digo, cuando se analiza el criterio de costeo, primeras entradas, primeras salidas, no está refiriéndose a la primera compra, que en este caso coincide. ¿Por qué? Porque no viene de un ejercicio pasado, por ende la primera compra es esa. No tengo un saldo anterior, no tengo un stock anterior de mercaderías, que si la empresa hubiera sido empresa en marcha y, digamos, ya hubiera tenido saldos finales del ejercicio pasado, que pasan a ser saldos iniciales de este ejercicio, ahí sí hubiera tenido stock, que yo ya lo traía del ejercicio pasado, que pasaba a ser el saldo inicial de ese ejercicio, y esos stock, esos hubieran sido los primeros. Primeras entradas, primeras salidas. En este caso, coincide con la primera compra y a eso a lo que se refiere, ¿no? Entonces, te dice que estamos vendiendo 50 unidades. Por un lado, registramos lo que acontece con respecto a la venta de la mercadería y por el otro lado, registramos la salida de esas mercaderías por su valor de costo, por su valor justamente de costo de adquisición o su valor contable. En este caso, quiere decir que en el caso anterior con las acciones lo hacemos todo en un mismo ejercicio, en un mismo asiento, eso es lo que quiero decir.
Por lo tanto, yo lo que voy a tener es el valor al cual ingresaron esas mercaderías, y esas mercaderías ingresaron a un valor de 30 pesos cada una. Por lo tanto, si ahora estoy vendiendo 50 unidades a 30 que me costaron, quiere decir que el valor contable que tenía asociado, o el valor de costo de adquisición de esas mercaderías que ahora estoy vendiendo, es de 30 pesos. Por ende, el asiento correspondiente al costo de venta lo tengo que hacer relacionado a eso, ¿sí? Entonces, por un lado registré la venta propiamente dicho por el ingreso por venta, y por otro lado registré el costo de esa mercadería que estoy vendiendo, que está saliendo, por su valor contable. Su valor contable, que coincide con el costo de adquisición o el valor de adquisición, fue de 1.500, ¿sí? 50 unidades por 30, que fue el valor al cual ingresaron. Por lo tanto, en función a los datos que me brindaban, estos fueron los asientos contables que fui asignando para el modelo, digamos, de valoración al costo, unidad de medida heterogénea. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo? Profe, Sí. no entiendo por qué en el punto 6 le tenés que restar ese 2% de gastos. Esta es la forma para poder saber cuál es el valor de mercado de acciones, títulos públicos, distintos elementos, pueden ser hasta moneda extranjera, distintos bienes en el cual vos tenés un valor de mercado. Y el valor de mercado es ese, el BNR. Por ende, el BNR está compuesto por el precio de venta menos los gastos directos de esa venta. Esa es la forma. Así como cuando vos adquirís, asociás, incorporás gastos relacionados a esa compra, cuando es la venta es a la inversa. Los neteás, los sacás porque estás vendiendo. Y esa es la forma de determinar el BNR, que es el precio de venta menos los gastos directos de la venta. Por eso es que se netean ese 2%. Y ese es el valor de mercado de cada unidad de esas acciones. Ah, ok, perfecto. En realidad lo que vos estás buscando conocer es el valor de mercado de las acciones. Eso es lo que estás buscando. ¿Y cuál es el valor de mercado de las acciones? A través de su BNR. ¿Y cómo está conformado el BNR? De esta manera. Perfecto. Por eso te da el dato, por eso te brinda la información. Te dice que es de tanto con gastos de venta del 2%. Por eso te da el dato, para que puedas calcular esto. Profe. Sí. Y en el caso que no hubiera dado el dato de gastos, por ejemplo, del 2%, que registraríamos la venta normal, digamos, como lo veníamos haciendo. Te lo tiene que dar. No, te lo tiene que dar. Te lo tiene que dar porque vos vas a necesitar armar esto. Y se arma a través del precio de venta menos los gastos directos de venta. Te lo tiene que dar. Ajá. Bien. Sí. No, eso es así. Vos estás colocando cuál es el valor de mercado de venta en este caso, porque podría serlo de tenencia, digo, a eso voy, en este caso lo vendés, ese es el valor de mercado, es el BNR, y para armar el BNR necesitas tener el dato del precio de venta y de los gastos directos, para poder netear. ¿Alguna otra preguntita? ¿Algún otro dato? Bueno,
Entonces, vamos por parte. Vamos a armar mientras, en este caso, fíjense que me dan al cierre valor de cotización, ¿no? Me dan al cierre otros elementos, pero como en el mientras tanto no me dice nada más respecto al primer, no me dice nada asociado al modelo base, a eso, salvo esta parte, digamos que no tienen cláusula de ajuste, lo que es tanto dinero como lo que quedó pendiente. Por lo tanto, digamos, de esa manera, yo acá terminó, digamos, la registración correspondiente a ese modelo, a eso me refería. Entonces, de esa forma, teniendo estos asientos contables, voy a tratar de determinar los saldos de cada una de esas cuentas de manera tal de armar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Yo esto lo tengo por otra cosa, no hay que hacerlo. De hecho, me sirvió como si fueran los mayores, pero no hay que hacerlo, no pide hacer esto. Esta era la forma en que se veía antes la materia, que se veía en función a la ecuación básica, y por eso lo tengo. Pero lo tomo para tener los saldos, digamos, de las cuentas, pero en realidad necesitaría hacer los mayores, cosa que no tengo, por eso digo, a eso voy. De esta manera, entonces, vamos a armar el primer modelo, que es el de costo histórico, unidad de medida heterogénea, capital financiero, de manera tal de poder ir armando todo el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Entonces, por ejemplo, la cuenta caja, hago todos los mayores de los movimientos de caja y sé que es la primera cuenta que voy a registrar según mi activo, y le expongo el saldo de caja. Después me fijo de todo lo que hice cuál es la cuenta en cuanto a liquidez que iría después. La cuenta en cuanto a liquidez que expondría en el estado de situación patrimonial sería la de acciones, ¿sí? Porque va rubro caja y banco, rubro inversiones transitorias, rubro crédito, rubro bienes de cambio, o sea, estoy pensándolo de esa manera. Y en función a eso es que voy ubicando las cuentas. La que me viene para analizar ahora sería, o la que debería exponer, mejor dicho, a consecuencia de la liquidez, sería las acciones. Y colocar el saldo de esas acciones, ¿sí? Que la habíamos ingresado por 800, pero le habíamos dado salida por 100. Por lo tanto, el saldo que nos quedó de acciones es de 700, ¿sí? En el modelo histórico, ¿no? Bueno, lo mismo con lo que sigue. Analizo cuáles son las cuentas que siguen y me encuentro con que tengo deudores por venta, que es el rubro créditos, por ende lo tomo como que sigue y tengo el dato de 5.000, ¿sí? En función a las distintas cuentas que tengo analizadas según la contabilidad, veo que lo que sigue por rubro serían las mercaderías. Entonces me fijo y hago los movimientos de las mercaderías de manera tal de tener los saldos de esa mercadería al cierre, ¿sí? Por ende, eso debería darles tanto como 15.100. Y el inmueble lo habíamos incorporado por 15.000, que era el valor que tenía, por 15.000, ¿sí? De esta manera yo pude armar todos los elementos del activo. Obviamente, cuando ustedes arman los mayores, ya saben, bueno, ahí identifican cuáles son del activo, cuáles son del pasivo, cuáles son del patrimonio neto y cuáles son de resultados, de manera tal de después ir exponiéndolo, porque esto justamente es la exposición, de manera tal de poder exponer en los estados los saldos que tienen asociadas esas cuentas. Bien, de esta manera llegué a lo que sería el total del activo, ¿sí? Según la información expuesta, digamos, analizada en nuestros asientos contables. Hago lo mismo con el pasivo y hago lo mismo con el patrimonio neto, es decir, me fijo del pasivo, entonces, sí, porque primero me fijé, ¿hay algo más del activo? No, entonces voy al pasivo. ¿Qué tengo del pasivo? Y tengo
tengo documentos a pagar y tengo proveedores. Perfecto. Eso lo expongo en mi pasivo. Documentos a pagar y proveedores. De manera tal que tengo ya el total de mi pasivo. Y después veo patrimonio neto. Me fijo qué tengo de patrimonio neto. Tengo el capital. No tengo ningún otro elemento de patrimonio neto, por ende tengo la cuenta capital, ¿sí? De manera tal de tener la información asociada al capital. Y nosotros habíamos dicho, esto lo voy a poner con alguna marca, esta, de manera tal de estipular ya la estructura de los estados contables que me sirvan de base para el resto, no que necesariamente me sirva para este, de manera tal de que por eso expusimos también la cuenta ajuste de capital, que no me sirve para este modelo, pero sí me va a servir para los otros. Entonces ya la tengo habilitada como para poder organizarlo. De esta forma yo tengo total de mi activo. De esta forma, acá ya ven también cuál es el total del pasivo y patrimonio neto. Entonces, por diferencia, puedo determinar cuál es el resultado del ejercicio. Que después voy a chequear si eso que llegué por diferencia es lo que corresponde. Pero, por lo menos, por diferencia lo pude determinar. Después vamos a hacer lo vinculado al estado de resultados. Con diferencia a lo que vimos hasta ahora, ¿en qué sentido? Que en este caso, que era lo que les comentaba en los ejercicios pasados, en este caso sí tengo ventas. Entonces tengo datos asociados a la cuenta ventas y datos asociados a la cuenta costo de ventas. De manera tal que ya tengo información más allá del RECPAM y los resultados por tenencia que pudiera tener con los bienes que yo tengo, para después los cambios de modelos que analice. Entonces, previo a eso, tengo, digamos, o sea, tengo ventas, tengo ingresos por venta y tengo costo de venta, de manera tal de tener la información para poder armar ya, digamos, el estado de resultados. De esta manera expongo el total de venta, expongo el total del costo de venta, llego a la utilidad bruta y también me fijo si había alguna otra cuenta asociada al resultado. Y la otra cuenta que estaba asociada al resultado era un resultado de venta que tenía de 42 pesos. Ese resultado de venta positivo en este caso, de 42 pesos, ya lo tengo asociado por la venta de las acciones, de manera tal de que los otros elementos, RECPAM no tiene este modelo, y no tuve ningún resultado por tenencia asociado a esto, de manera tal que el resultado del ejercicio pude comprobar que aquello que había determinado por diferencia, lo pude comprobar en la exposición propia de este estado contable. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Alguna consulta de este modelo? No. Lo que hice, bueno, perfecto. Lo que hice fue pasar, digamos, la registración aquí. En este primer modelo lo que hice es eso. Ahora bien, pasamos entonces nos movemos hacia este otro modelo, el verde. Este modelo tiene que ver con la evaluación histórica, evaluación al costo, unidad de medida homogénea, capital financiero. Si la unidad de medida, como les dije siempre, lo primero que prima es el criterio de evaluación o el criterio de medición y después entra a jugar la unidad de medida. Entonces, esto quiere decir que vas a evaluar los bienes a su evaluación al costo, pero si tiene unidad de medida homogénea vas a hacer la actualización que corresponda. Pero vas a hacer la actualización que corresponda contemplando para ello el mecanismo de reexpresión para aquellas partidas que vas a hacer el ajuste. El mecanismo de reexpresión te dice a qué partidas hacer el ajuste, qué partidas son las que en realidad
tienen la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, que en definitiva no son las que vos estás ajustando, ajustás a las no monetarias, vas por el camino indirecto, digamos, de comprobación, pero no de comprobación, de ejecución, pero la comprobación la vas a hacer por el método directo para saber si ese REPAM, que digamos lo podés determinar a través de las partidas monetarias, que son las partidas que en definitiva son las que tienen la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, previo a eso, antes de llegar a todo eso, lo primero que hay que hacer es saber si es monetario o no monetario, como para saber cuál es el saldo que uno va a exponer al cierre. Que en este no importaba, total, era unidad de medida heterogénea, no hay ningún problema. Todos los valores van, digamos, uno puede sumar, restar, lo que sea, que no va a haber ningún problema porque no tiene en cuenta el índice inflacionario. En cambio, en este modelo sí lo tiene en cuenta. Entonces, para eso, previo, tengo que saber si es monetario o no monetario. Lo que es monetario quiere decir que son aquellos bienes que tienen la pérdida, que están expuestos directamente a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, todos aquellos rubros caja y banco o otros elementos, llámense créditos o llámense deuda, sin ninguna cláusula de ajuste ni indexación, que están expuestos directamente a la pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, eso van a estar evaluados a valores de cierre, por eso están expuestos, porque están evaluados a valores de cierre. Por lo tanto, la caja que es monetaria va a estar expuesta a su valor. El deudor por venta, que es monetario, también va a estar expuesto a su valor, ya de cierre. El documento a pagar ya va a estar expuesto a su valor y el proveedor también por la información brindada en el enunciado. De manera tal de que, según la información brindada, eso dio lugar a establecer que estas cuentas eran monetarias y por ende esos valores eran valores de cierre. Justamente al ser valores de cierre van a estar expuestos a la inflación porque son datos que no están, digamos, que no ocurrió en este momento de cierre. Entonces, esto da lugar a que, en función a aquellas partidas que establecimos que eran no monetarias, a través de ellas hagamos todo el proceso de ajuste. Entonces, la primera a analizar va a ser la partida de acciones. Por lo tanto, yo sé que las acciones, ¿no? Las acciones las tengo valuadas por un saldo que tengo, pero a su valor nominal, sí, a su valor heterogéneo, ¿no? De manera tal de que esa información es información heterogénea y yo tengo que llevar esa información al valor de cierre. Para eso tengo que saber cuál es la fecha de anticuación de eso. Por lo tanto, tengo que saber cuál fue la fecha de compra. La fecha de compra de estas acciones fue en marzo. Por lo tanto, si compramos estas acciones de marzo, el coeficiente a aplicar para hacer la reexpresión de marzo a diciembre es de 1,5. Por lo tanto, entonces, a esos 700 pesos de costo histórico, valor histórico, llámenlo como quieran acá, por el coeficiente, me va a dar cuál es ese valor de costo histórico ajustado o valor histórico ajustado, ¿sí? Me va a dar el valor reexpresado, que es lo que yo necesito para tener aquí expuesto en mi estado de situación patrimonial. Ahora bien, siempre dijimos que más allá de eso, todos los bienes del activo voy a controlar que no estén sobrevaluados. Entonces, para controlar que esos bienes del activo no estén sobrevaluados, voy a tener que comprobar cuál es su valor límite. Para eso tengo que ver qué es. Bueno, dijimos que son acciones. Perfecto. Son acciones. El valor límite de la acción va a ser el valor de mercado de la acción
al momento de cierre, que es al momento en que estoy cerrando estos estados contables, el 31 de diciembre. Yo estoy haciendo esto el 31 de diciembre, que es el momento de cierre. Por lo tanto, voy a tener que saber cuál es el valor al cierre. El valor al cierre, el valor de cotización de las acciones es 3,50 la acción menos el gasto directo de venta del 2%. Por lo tanto, como valor de cierre, el valor de mercado al cierre de esas acciones es de 3,43. Ese es el valor de mercado al cierre. Por lo tanto, dijimos que el valor, digamos, el tope iba a estar expuesto por su valor de mercado. Tenemos el dato del BNR, que es el dato justamente que me aplica justamente para lo que es el valor tope. De esta manera, con esa información y sabiendo yo la cantidad de acciones que están vendiéndose, que son 50 acciones, de esa manera yo puedo determinar cuál es el valor límite asociado a eso. El valor límite, fíjense que ya lo tengo preparado acá para lo que sigue, pero si no habría que hacerlo acá, que nos quedó en stock 350 acciones porque habíamos comprado 400 y vendimos 50, por ende me quedó en stock 350 acciones a 3,43, quiere decir que el BNR de cierre es de 1201. Por ende, el valor límite o el valor tope va a ser de 1201. Entonces, yo lo que necesitaba es, yo tengo mi valor histórico ajustado, que es en realidad el que correspondería aplicar y exponer. Ahora, por las dudas, tengo que chequear que ese valor no esté superado por su valor tope. En el chequeo que hice, el valor histórico ajustado es menor. Por ende, ese es el valor que se va a exponer en su estado contable, pero habiéndose hecho el chequeo correspondiente. Por ende, entonces, de esta manera, expuse a las acciones su valor histórico ajustado, ¿sí? Bien, los deudores por ventas los dejo evaluados tal cual estaban porque dijimos que eran monetarios. Me queda entonces ahora analizar el tema de las mercaderías. Que las mercaderías, a diferencia de las acciones, habíamos tenido dos compras. En acciones tuvimos una sola, por ende tuvimos una venta, pero digamos la compra fue esa única, por ende el stock que yo tenía para poder analizar la fecha de anticuación era de una única fecha, que era la de marzo. Me refiero a las acciones. Ahora que vamos a analizar el tema de las mercaderías, nosotros vimos que las mercaderías se compraron en dos momentos. Una se compraron en enero, 300 unidades, y en junio se compraron 200 unidades más. Por ende, esto da lugar a que ya tengo dos fechas distintas de compra, por ende tengo dos fechas distintas de anticuación, y después tengo una fecha distinta de venta encima. Por lo tanto, yo voy a tener que saber todos los movimientos que ocurrieron en las distintas fechas, porque ahora estoy trabajando con el modelo que tiene que ver con la unidad de medida homogénea. Y al ser unidad de medida homogénea y tener que saber cuál es la fecha, la partida de anticuación, la fecha de anticuación de esa partida, mejor dicho, para conocer cuál es la fecha de anticuación, voy a tener que hacer la apertura de esas compras y de esas ventas. Por eso digo que acá hubo una sola compra. Por lo tanto, más allá de que hubo la venta cuando hubo, no importa, el stock que me quedó era de este momento. Acá hubo de varios periodos, por lo tanto tengo que hacer los movimientos de todos esos periodos. Entonces digo, una compra de cuándo fue. Una compra fue de enero y la otra de junio. Bueno, ¿a qué valor ingresó en enero? Ingresó a 9.000. ¿A qué valor ingresó en junio? Ingresó en 7.600. Bien, lo que va a ser necesario es llevar a cierre esos valores ajustados a cierre por reexpresión, por el mecanismo de reexpresión, de manera tal de llegar a los valores ajustados.
Por lo tanto, voy a tener que saber cuál es el coeficiente que le aplicaba a cada una de ellas. Si lo vemos, el coeficiente de enero era de 1,8 y el coeficiente de junio era de 1,3, ¿sí? De esa manera, yo sé que el coeficiente que le apliqué de compra, de punta a punta, era de 1,80, digo de punta a punta porque es de enero a diciembre, eso quise decir. El coeficiente de punta a punta era de 1,80, por ende llegué al valor ajustado de esas mercaderías, y en junio hice otras compras que también la ajusté de la fecha de junio al cierre y llegué a este valor. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en octubre tuvimos una venta de esas mercaderías. Tuvimos una venta de 50 unidades. Nosotros habíamos comprado 300 y habíamos comprado después 200 y se vendieron 50. Quiere decir que me quedaron 450 unidades. Pero ahora se vendieron 50, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué valor se vendieron? A este valor histórico me refiero, que fue lo que registramos. Perfecto. Ahora, acá entra a jugar, por eso digo acá son muchos elementos los que tenemos que tener en cuenta, acá entra a jugar ese valor que nosotros expusimos, tenía que ver con un criterio de costeo, no fue un valor cualquiera, fue asociado a un criterio de costeo. Esas mercaderías que yo estoy dando salida, dijimos que el criterio de costeo era primeras entradas, primeras salidas. Por ende, las salidas de estas mercaderías están siendo al lugar a consecuencia del momento de compra, que fue de enero. Por eso le puso PEPS acá abajo, y por eso puse y lo marqué. Es decir, esto no está asociado a un valor de octubre, sino que este dato en realidad, que en contabilidad heterogénea, con unidad de medida heterogénea, con criterio de evaluación al costo, no influye en nada, pero sí influye si estamos cambiando el modelo de unidad de medida homogénea, en donde yo tengo que saber de qué momento es la anticuación, cuál es el momento de esa anticuación, de manera tal de poder hacer la reexpresión según la fecha que corresponda. En función a eso, las salidas que estamos haciendo de estas mercaderías, si bien la estamos haciendo en octubre, porque se está vendiendo en octubre, corresponde a la salida de mercaderías que se compraron en enero. De hecho, el valor que yo expuse en mi contabilidad histórica fue de enero, asociada a esas mercaderías de enero. Por ende, es por eso que el coeficiente que le aplicamos para poder llegar al valor ajustado también es de enero. Tiene toda la misma lógica. Por eso es muy importante conocer cuál es la fecha que tiene cada uno de estos elementos que estamos asociando. Por lo tanto, de esta forma yo acá llego al valor histórico que habíamos llegado y que habíamos determinado para la cuenta mercaderías en la evaluación de costo histórico, unidad de medida heterogénea, y acá, con los más menos, pude llegar al dato del valor ajustado, valor histórico ajustado, costo histórico ajustado, como lo quieran llamar, de las mercaderías ajustadas a cierre, porque yo recién acá al cierre puedo hacer la sumatoria y la resta correspondiente, porque si no estaría trabajando con valores correspondientes a distintos momentos del ejercicio, que cuando estamos con inflación influye y no puedo utilizarlo. Por eso llevo todo a cierre, y en función al cierre, en función de contemplar todos los coeficientes asociados, ahí sí voy a poder sumar, restar lo que corresponda, porque ahí sí voy a llegar a su valor ajustado a cierre. De esta manera llegué a un saldo de 23.380 pesos como valor histórico ajustado. Yo, por las dudas, voy a tener que chequear si el valor límite, que es el BNR de estos bienes, que en algún lado me lo tienen que dar, acá lo tengo, al valor de cierre, al momento de cierre, porque esto es al momento, la información complementaria del cierre, me dice que el valor neto de realización de las mercaderías es de 90 y que el costo de reposición es de 70, esta información
que yo ahora tengo 450 unidades que me quedaron, lo chequeo con el BNR, con el valor del BNR al cierre, para ver si ese valor límite me va a entrar a jugar o no respecto del valor ajustado que yo había tomado. Porque ahí es de nuevo, tomo el menor. De esos dos valores, tomo el menor. Si chequeo las 450 unidades que me habían quedado, yo compré 300 en una compra, 200 en otra, 500, pero vendí 50, me quedaron en stock 450 unidades. ¿A qué valor lo comparo? Al valor de 90, que es el valor que me está indicando al cierre del BNR de esas unidades. Como valor tope, no como valor de mercado que le corresponde a un bien que estoy valuando según mercado o valores corrientes. Estoy analizando el valor límite, y el valor límite entra a jugar el BNR o valor de utilización económica si es que yo tengo esos datos, y si no, entrará a jugar algún valor de mercado que tenga, pero algo va a entrar a jugar. Entonces, de esa manera me queda que el penor es este, o sea que está bien valuada su valor histórico ajustado, y el valor histórico ajustado entonces es de 23.380 pesos. Por ende, dejé a mi mercadería valuada a su valor de costo histórico ajustado, valor histórico ajustado, lo mismo. Dejé al valor reexpresado, ¿sí? De manera tal de dejar expresada ese valor que en moneda heterogénea representaban 15.100, en moneda homogénea la misma situación representa un valor de mi activo de 23.380 pesos. Ahora bien. Profe, sí. Perdón. No entiendo por qué en acciones no hay que ajustar las ventas de las acciones. Lo vamos a hacer porque lo tenemos a través del resultado ventas. Sí, lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacer eso. Sí, perfecto tu inquietud. Lo vamos a hacer. Va a estar más abajo. Sí. Sí. Bueno, ahora termino esto y les pregunto si tienen alguna otra duda. Respecto ahora, vamos a ver qué pasa con el inmueble. Tenemos que chequear el inmueble, era lo último que me quedaba del activo. Había ingresado el inmueble por 15.000 pesos. Cuando había ingreso en abril. Por ende, voy a tener que aplicarle el coeficiente de abril, que es 1,4, de manera tal de llegar al valor ajustado de ese inmueble. El valor ajustado de ese inmueble es de 21.000. Ese es el valor histórico ajustado del inmueble. Ahora bien, que por eso, hasta ahora siempre, por eso les decía que todo lo tenemos que corroborar con un valor límite que pueda entrar a jugar. Que el valor límite va a entrar a jugar entre el BNR o valor de utilización económica o algún valor de mercado que tengamos. Si no tengo nada de eso, algún valor de mercado que me actúe como límite. Técnicamente son esos dos que dije, pero si no tengo otra cosa, algo que me pueda jugar como límite. ¿Por qué digo eso? Porque en este caso el único dato que tenía no es el más feliz, pero era el único que tengo, que es el costo de reposición del inmueble. Es un valor de mercado, no es de los valores que necesitaríamos tener para el límite. Obvio, los otros tomé porque tengo otro dato y tengo el que corresponde, por lo tanto tomo el que corresponde, no voy a tomar otro que no corresponda. En este no tengo ningún otro dato, el único valor de mercado que tengo es este. Por lo tanto, lo tomo a esos efectos, no porque yo tenga el dato concreto, pero sí tengo un valor de mercado y que me representa el valor de mercado de ese bien. Que de último actúa como límite para no dejar sobrevaluado ese activo. Entonces, yo el inmueble, si le aplico el coeficiente para llevarlo a cierre, me da que el valor histórico ajustado de ese inmueble es de 21.000.
Ahora, el valor de mercado de ese inmueble es de 18.000. Por lo tanto, como me juega y me pesa que ningún activo puede estar sobrevaluado, me pesa eso, me pesa que el tope hace que ningún activo pueda estar sobrevaluado, lamentablemente esos 18.000, que en este caso era el costo de reposición, me va a actuar como límite. Ese valor de mercado me va a actuar como límite, en realidad como genérico. Ese valor de mercado me va a actuar como límite. Entonces, eso hace que yo exponga a mi inmueble, entonces, no por 21.000, sino por 18.000. Ahora bien, esta diferencia que hay entre el valor que hubiera dejado expuesto en mi contabilidad según el modelo versus la aplicación de este límite, estos 3.000 pesos en menos, lo voy a reflejar como resultado por tenencia de ese inmueble. Por eso es que yo les decía la vez pasada que va a existir resultados por tenencia. No va a ser lo habitual, pero va a existir resultados por tenencia en costo histórico. En este, seguro. En este, tenemos que verlo. En este caso, por eso les digo, vamos a evaluar según el tope, y esta situación que hay entre los 21.000 y los 18.000, estos 3.000 en menos que estoy exponiendo, según este modelo, me va a representar 3.000 pesos en menos por la tenencia de ese inmueble para este modelo. Para este modelo me va a representar tener 3.000 pesos en menos. ¿Por qué? Porque le asigné en el activo el valor límite a través de su valor de mercado y me representó 3.000 pesos en menos respecto del cual le hubiera expuesto según el modelo que era el valor de costo histórico ajustado. Entonces, de esta manera represento o expongo esa situación aquí. Por lo tanto, yo de esta forma ya tengo todos los elementos del activo bajo el modelo de unidad de medida homogénea, de manera tal que pude llegar al total de este activo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo? Yo sé que es difícil, chicos, por eso trato de ir lo más despacio posible, pero tenemos que meter pata también. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces supongo que no. Después estamos trabajando con unidad de medida homogénea. Por ende, si estamos trabajando con unidad de medida homogénea, los demás elementos voy a analizarlo con el tema asociado a unidad de medida homogénea. Ahora bien, ojo, dijimos que esto era monetario y que este era monetario. Por lo tanto, si estoy trabajando en esta unidad de medida homogénea, estos van a estar expuestos a su mismo valor. No van a estar ajustados. No llevan ajuste. Bien, por ende, ya esa información la tengo. ¿Sí? Perfecto. Ya esa información la tengo. Tengo el total de mi activo, todo trabajado, y tengo el total de pasivo hasta este momento. Paso a analizar la cuenta que sigue, que es la cuenta capital. Pero, como estamos trabajando con la unidad de medida homogénea, quiere decir que ahí vamos. La cuenta capital también la tengo que ajustar. Pues yo, en definitiva, acá estoy ajustando en este modelo todas aquellas que eran partidas no monetarias. Perfecto, la que me siguió como no monetaria era la cuenta capital. El valor era de enero. El valor de punta a punta, el coeficiente, mejor dicho, de punta a punta, me da un valor histórico ajustado de 10.800 pesos. Quiere decir que el capital ajustado es de 10.800 pesos. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a exponer? Vamos a exponer al capital por su valor nominal y a ese diferencial, en este caso 48.000, a ese diferencial lo vamos a exponer en la cuenta ajuste de capital. Por ende, en la cuenta ajuste de capital vamos a dejar expuesto ese diferencial del ajuste propiamente dicho que se trabajó sobre la cuenta capital. De esta forma,
yo ya tengo el total de mi pasivo, digamos, en realidad yo ya tengo total del pasivo y patrimonio neto, porque ya lo tengo por el total de mi activo. Tengo la información de todo mi pasivo y tengo parte de la información de mi patrimonio neto, pero me falta solamente el resultado de ejercicio a través de, del bloque de lo que serían los resultados no asignados, ¿no? Por ende, por diferencia, pude determinar cuál es el resultado del ejercicio. Por diferencia, pude determinar de manera global cuál era el resultado del ejercicio. Ahora lo que vamos a tener que comprobar a través del estado de resultados es ver si ese resultado del ejercicio global en menos de 32.000 corresponde o no. Fíjense que ante una misma situación, con el modelo heterogéneo, unidad de medida heterogénea, evaluación al costo, tengo un resultado del ejercicio positivo en 3.500 pesos, pero bajo el otro modelo, la misma situación, pero el modelo con unidad de medida homogénea, tengo un resultado del ejercicio negativo en 32.000 y pico. Fíjense cómo cambia la situación ante una misma situación. Lo que estamos cambiando son los modelos contables. La exposición relacionada al modelo contable que tiene en cuenta el ajuste inflacionario, que este en ningún momento lo tuvo en cuenta. Por lo tanto, por eso las empresas critican porque, por ejemplo, el impuesto a las ganancias que pagan las empresas tienen que ver o nace a través del resultado positivo del ejercicio, de la ganancia. Y fíjense que si no aplicás ajuste por inflación, representa una ganancia, pero si la aplicás no lo representa. Entonces, ahí es donde entró a jugar el tema de aplicábamos ajuste, no aplicábamos, no permitía, después se reanudó otra vez el ajuste, cosa que correspondía porque si no estábamos brindando una información que no era. Y además estabas haciendo tributar también información que tampoco era. Por lo tanto, digamos, estos números habla, digamos, muy claramente la situación, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos que seguir, ¿no? Y para eso tenemos que ver, seguir analizando ahora lo que es el estado de resultados para poder armar este estado teniéndose en cuenta que estamos hablando de unidad de medida homogénea y justamente tanto patrimonio neto como resultados tienen que ver con partidas no monetarias, ¿sí? Bien. Por ende, tengo la cuenta venta, de las cuentas que yo tenga, ¿no? Obvio. Tengo la cuenta ventas. La cuenta venta quiere decir que yo la operación la hice en un mes en particular y voy a tener que llevarla a cierre. Este valor es de octubre, por el coeficiente de octubre al cierre voy a obtener el valor de cierre. El valor de cierre es de 6.000, que es el valor histórico ajustado, quiere decir que estos 5.000 que tenía de manera heterogénea, reexpresados son 6.000, ¿sí? Por ende, como estoy trabajando en el modelo unidad de medida homogénea, expongo a mis ventas por 6.000 pesos. Perfecto. Ese mismo análisis vamos a hacer ahora con el costo de ventas. Ese mismo análisis lo hacemos con el costo de ventas. Perfecto. Y digo, cuando yo vendí, ¿la vendí a cuánto? La vendí a 1.500 pesos. Bien. Eso que vendí a 1.500 pesos, ¿de cuándo eran esas mercaderías? Esas mercaderías en realidad eran de enero. Yo la operación la hice en octubre, pero ese dato era de enero. Bien, por ende el coeficiente que le apliqué es el de enero. ¿Por qué? Porque el criterio de, digamos, de salida de esas mercaderías fue primeras entradas, primeras salidas. Por ende, el coeficiente que apliqué fue el de punta a punta, de manera tal que llegué al valor histórico ajustado ahora al cierre. El valor histórico ajustado al cierre, según PEPS, que era la información que me brindaban, es de 2.700 pesos. Por ende, el valor ajustado del costo de ventas es de 2.700 pesos. Por eso digo, cada cosa la tengo que ir analizando. Bien.
De esta forma pude llegar a la utilidad bruta. Ahora, me quedó analizar, como bien uno de ustedes me decía, el tema asociado al resultado de venta de las acciones. Exactamente. Y para ver el tema del resultado de venta de las acciones, tenemos que desmenuzar toda la información. Porque en realidad ahí tenemos los ingresos por venta y por el otro lado el costo de venta de estas acciones. Entonces, hay que desmenuzar toda la información y hay que hacer la apertura de esa información. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿la venta cuándo fue? La venta que obtuve, digamos, los ingresos por venta que obtuve, porque en definitiva el resultado de venta es la combinación de, digamos, el resultado que surge del ingreso por venta menos el costo de venta, es decir, lo que es las mercaderías, la tenemos abierta esa información expuesta y acá está cerrada, pero estamos diciendo exactamente lo mismo, a eso me refiero. Entonces, teníamos los ingresos por venta, ¿de cuándo fueron? De junio. ¿Cuánto fue el valor? El ingreso por venta fue de 142. ¿De cuándo fue? De junio. Perfecto. Necesito llevarlo al cierre para poder hacer esto mismo que hice en el otro modelo, poder hacerlo en el valor histórico ajustado. Para poder hacer eso, tengo que llevar todo a cierre y poder hacer la misma situación. Pero para eso tengo que ubicarme cuál es la fecha de anticuación de cada una de esas partidas para poder hacer ese análisis. Y digo, la venta de las acciones, el ingreso por venta de acciones que tuve fue de 142 pesos a valor histórico. ¿Cuándo fue la venta de las acciones? La venta de las acciones se produjo en junio, por ende eso es de junio, de forma tal que, si es de junio, bien, perfecto, venta de las acciones de 142, aplico el coeficiente de junio, llego a un valor histórico ajustado al cierre, al 31 de diciembre, de esos ingresos por venta que tuve. Perfecto. Ahora, ¿con qué lo tengo que contrarrestar? Con la salida de esas acciones. Que esas acciones se habían comprado en marzo. Esas acciones se habían comprado en marzo. Yo le estoy dando salida a 100 pesos, que en la contabilidad heterogénea está perfecto, no hay que hacer nada. Ahora, en la homogénea no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber de cuándo fueron esas acciones que estoy dando salida, para poder ajustarlas a cierre y poder hacer esta resta, esta famosa resta de ingresos versus costos. Entonces, tengo que saber cuál es la fecha de compra de esas acciones. Si bien la estoy dando salida en junio, esas acciones las había comprado en marzo y estoy dando salida 100 unidades de esas de marzo. La compra había sido ahí. Por ende, esos 100 tenían valor de marzo, que era el momento de anticuación de esas acciones. Por ende, le aplico el coeficiente de marzo a cierre. Esto da 150. Por ende, lo que antes, más menos, es decir, ingresos por venta menos costo de venta de acciones, da 42 en el modelo anterior, en este modelo da 35 como resultado positivo de esa venta. Digo, lo que antes me representaba 42, ahora me representa 35. Por lo tanto, este es el valor que voy a dejar expuesto como resultado venta de esas acciones. O sea, estoy haciendo lo mismo, nada más que lo llevé al momento, digamos, del estado de resultados. Trabajé primero todo lo asociado a activo y después fui trabajando todo lo que tenía que ver con resultados. Como metodología, ¿no? No por otra cosa. De manera tal que llegué a cuál es el resultado por venta de esas acciones para este modelo. Bien. Tengo que analizar entonces ahora lo que antes les dije de palabra, que tiene que ver con que hay un resultado por venta del inmueble. ¿Y de dónde surge? Surge que el valor que le hubiera correspondido aplicar a este bien según el modelo hubiera sido de 21.000, pero que el valor tope me entró a jugar por 18.000. Por lo tanto,
si bien yo dejé expuesta en mi contabilidad al valor de tope para que el activo no esté sobrevaluado, eso me implicó tener 3.000 en menos en cuanto a su valuación del activo, que me representa 3.000 en menos por la tenencia de ese inmueble. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de tenerlo, es la tenencia de ese inmueble. En menos, ¿por qué? Porque lo expuse en 18.000 cuando era 21.000 el valor histórico ajustado. Por ende, eso lo represento aquí como resultado por tenencia del inmueble. Y me surgió por esta situación de análisis con el tope. Perfecto. De esta manera llegué al valor ajustado de la venta, llegué al valor ajustado del costo de venta, llegué a la utilidad bruta, analicé el resultado de venta de acciones para este modelo y dejé expuesto cómo me surgieron estos resultados por tenencia de inmuebles para este modelo. Ahora bien, yo tengo una cosa, después comprueba la otra. Yo tengo que por diferencia he obtenido el resultado del ejercicio en 32.828 pesos. Y por diferencia, entonces, ahora obtengo que el RECPAM es este. Ahora, yo voy a chequear que ese RECPAM es así. O sea, yo hasta ahora lo obtuve ahí por diferencia. De esa manera puedo corroborar después todo lo anterior. ¿Cómo corroboro o cómo llego al dato del RECPAM? El RECPAM lo vamos a comprobar por el método directo. De hecho, en el enunciado te va a decir que después que analices el modelo tal y tal, te va a decir qué modelo tenés que trabajar y de qué manera, y que la comprobación lo hagas del RECPAM por el método directo. ¿Por qué? Porque hay dos métodos. Pero en cuanto a la comprobación, vamos a comprobarlo por el método directo, es decir, vamos a comprobarlo a través de las partidas monetarias, que son las que están expuestas a la inflación. Más allá que el mecanismo de reexpresión, en cuanto a la cuestión práctica, lo analizamos o lo realizamos a través de las no monetarias. De esta manera, para poder hacer esto, tenemos que recordar que para comprobar el RECPAM, trabajamos por el coeficiente -1, es decir, trabajamos con el porcentaje inflacionario propiamente dicho. Porque para nosotros armar este 1,20 quiere decir que la inflación que hubo de octubre a diciembre fue del 20%. Pero para poder hacer la reexpresión necesitamos subirle 1, que armado el coeficiente es 1 más ese porcentaje. Ahora, para reconocer lo que sería la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, es directamente con el porcentaje inflacionario, que para nuestro caso es el coeficiente -1. Supónganse que fuera esto, no es esto, pero no importa, sería 1,2 menos 1 es 0,2. Entonces si analizaríamos, no es esto, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver, pero agarré un número como para analizar. Entonces tenemos que analizar. Nosotros habíamos dicho que eran monetario, la caja, los deudores por venta, documentos a pagar y el proveedor. Quiere decir que esto es lo que tengo de activo monetario y esto es lo que tengo de pasivo monetario. De manera tal que cuando arme ahora el RECPAM voy a tener que tener en cuenta eso. Voy a tener que tener en cuenta primero mi activo, y acá hubiera puesto, pero no lo quise tocar porque estaban unas cosas acá. Acá activo y esto es pasivo, digo como para tenerlo diferenciado. Bien, entonces, pero acá entra en juego los otros elementos que tenemos que tener en cuenta. Dijimos que el porcentaje inflacionario está asociado a cada uno de los meses que tenía en cuenta esa situación. Por ende, vamos a trabajar con los saldos a esos meses de las cuentas que nosotros estemos analizando, de manera tal, saldo o cada uno de los asientos, eso manéjenlo como ustedes quieran, eso lo manejan como quieran, de manera tal de dejar expresada la situación correspondiente de forma tal de poder aplicar el porcentaje inflacionario que corresponde. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, cuando los socios aportaron íntegramente en efectivo la sociedad esos 60.000 pesos, ese aporte que hicieron los socios en efectivo fue en enero.
Por ende, para calcular el RECPAM, es decir, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda de esos 60.000 a momento de cierre, voy a expresarlo por el porcentaje inflacionario que tuvo asociado. No quiere decir que después el saldo que vos tuviste fue ese. No, estás trabajando línea por línea porque estás trabajando con distintos momentos. Y el trabajar con distintos momentos te va a llevar que trabajes con distintos porcentajes de inflación. Es por eso. Entonces, el haber tenido el ingreso de ese dinero en efectivo en 60.000 en enero me representa, por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda del 80% que hubo de enero a cierre, 48.000 pesos en menos de RECPAM. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ese activo monetario estuvo expuesto a la inflación. En este caso, en marzo nosotros habíamos utilizado a la cuenta caja por 800 pesos, es decir, no la teníamos debitada, la teníamos acreditada acá. Está acreditada por 800 pesos. De manera tal que esos 800 pesos, por eso está en menos, porque está acreditada, estoy pagando con ese dinero en efectivo, expuesto a la inflación correspondiente de marzo a diciembre, que fue el 50%, me representa 400 pesos, en este caso positivo. Pero ¿por qué me representa un RECPAM positivo? Porque estos 800 pesos yo en realidad los utilicé. Pagué en efectivo la compra de esas acciones, creo que eran las acciones. Entonces lo usé, pagué en efectivo. Por haberlos usado y haber tenido esta inflación, me representa un resultado positivo esta porción de RECPAM sobre ese activo monetario que hice uso. Lo mismo pasa acá aquí. También hice una compra, no me acuerdo si era de mercaderías o qué era, que la pagué en efectivo. Entonces, el haber utilizado ese dinero en efectivo expuesto a la inflación me representa un RECPAM positivo porque hice uso de ese dinero en efectivo y no estuvo expuesto a la inflación, justamente. Y acá en junio, este dinero en efectivo me ingresó por la venta de acciones, me ingresó este dinero en efectivo que expuesto a la inflación me generó un 43 pesos en menos. ¿Por qué? Porque ese dinero me ingresó y está expuesto a la inflación, justamente. Entonces, por eso es negativo. Esa es la forma, digamos, que uno tiene que pensar si es positivo o es negativo lo que, digamos, la información que estoy obteniendo. De esta manera pude obtener el total de lo que es correspondiente, de RECPAM correspondiente a la cuenta caja. Tengo que seguir con el análisis con las distintas partidas de manera tal de llegar a un total. Después voy a analizar de caja, no había otros elementos, voy a analizar deudores por venta, que era la otra partida monetaria que teníamos, que forma parte del activo monetario. Era de octubre por 5.000. Entonces, le aplico el porcentaje inflacionario, me representa 1.000 pesos en menos por la tenencia de este crédito a mi favor desde octubre al cierre, que no tiene ninguna cláusula de ajuste asociada y que la inflación le da de manera directa. De forma tal que estos 1.000 pesos me representan un RECPAM negativo, expuesto, digamos, sobre ese activo monetario. Del activo no tengo ninguna otra partida monetaria, analizo pasivos monetarios, que acá me hubiera gustado diferenciar y que diga activo monetario y pasivo monetario. Bueno, no importa. Proveedores es la otra cuenta que me toca analizar ahora como pasivo monetario. Es de enero este dato de esta compra. Esta compra que había quedado pendiente era de enero, de manera tal que esa información es lo que dejamos expuesto aquí. Quiere decir que esta deuda estuvo expuesta a una inflación de un 80%, lo cual me representa un RECPAM positivo, porque es una deuda, yo le debo a otro, por lo tanto le debo a otro sin ninguna cláusula de ajuste, por ende a mí me conviene, al otro obviamente que no, pero a mí me conviene. Por lo tanto, ese RECPAM es positivo, ¿sí? 7.200 son positivos por ese motivo.
Y después el otro elemento que tenía asociado a las deudas era ese documento, que el dato me indicaba que no tenía ninguna cláusula de ajuste para que lo trabaje de esta manera. Esa información era de abril, expusimos ese valor de abril expuesto a la inflación, el RECPAM que me generaba, 6.000 pesos positivo, porque es una deuda también, entonces es positivo. De manera tal que estos más menos que me dio acá, me da un total de RECPAM 33.163, de manera tal de que comprobé que el RECPAM es este y por ende comprobé que el resultado del ejercicio era el que había obtenido yo por diferencia. Es decir, el haber comprobado esto me determinó, el haber comprobado primero por diferencia una cosa y diferencia la otra, pero luego comprobarlo, pude determinar que era lo que correspondía. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Sí, dime. No entendí dónde salió el 48.000. Estos, si uno aplica los 60.000 por 0,8, que es el porcentaje inflacionario, te va a dar 48.000. Esos 48.000, como era un activo monetario expuesto a la inflación, me representa un resultado negativo, ¿sí? De 48.000 porque es esto, es 60.000 por 0,80. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, sigamos entonces. Pasamos entonces ahora al modelo de valores corrientes. Dejamos de lado la evaluación de costo histórico y pasamos a esta misma situación que nos ocurrió, pero ahora cambiando el modelo de valores corrientes. Valores corrientes, capital financiero, unidad de medida heterogénea. Primero sobre eso. Entonces, quiere decir que el criterio de evaluación o el criterio de medición es el que me va a entrar a jugar primero antes que cualquier otro elemento. Por lo tanto, quiere decir que mis activos van a estar evaluados a valores corrientes, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que tengo que analizar es, estoy trabajando, ahora me pongo el sombrero de valores corrientes, estoy trabajando valores corrientes y tengo que ir pensando cada uno de los elementos, pero pensando en valores corrientes. Y digo, tengo el dinero de la caja, dijimos que aquellos elementos, digamos, que tenía de caja, o deudas o créditos que, digamos, no tenían ningún ajuste ni nada, y además estoy evaluando valores corrientes, el valor corriente que le corresponde según ese tipo de bienes es su valor nominal. Ese es el valor corriente que le corresponde. Entonces, si el valor corriente que le corresponde es su valor nominal, este es su valor nominal. O sea, voy decantando por situación. Paso a la cuenta siguiente, es decir, voy analizando cada una de ellas y me planteo nuevamente toda la situación de nuevo, pero ahora bajo este otro modelo. Otra vez, vuelvo a pensar todo, pero posicionándome en el modelo que estoy analizando. Y digo, bien, ahora me toca pensar en las acciones. Si tengo que pensar en las acciones y estoy en valores corrientes, tengo que pensar cuál es el valor corriente que le corresponde a las acciones. Dijimos que las acciones están, digamos, tienen un valor corriente asociado a su mercado transparente, porque tiene un mercado transparente. Por ende, el valor corriente que le corresponde según ese mercado transparente es el BNR. Por ende, el dato que yo necesito saber es cuál es el valor al cierre de mercado de stock que yo tengo de acciones según su evaluación de BNR al cierre. Ese va a ser el valor al cual va a estar expuesto este bien, según este modelo.
Entonces digo, bueno, ya no estoy en modelo de valor histórico ajustado, estoy en valores corrientes. Perfecto. Para eso posiciono y digo, yo lo que necesito saber es la cantidad de stock de los bienes que esté analizando. En este caso son acciones. Y para ello, de esa cantidad de unidades, en este caso, como son acciones y el valor corriente que le corresponde es el BNR al cierre para saber cuál es su valor, voy a aplicarle el BNR unitario al cierre de manera tal de a esas 350 unidades de stock que tengo de acciones a su BNR, me da el dato global del BNR de esas acciones. Que para este caso lo había tomado como límite, pero acá es el valor ya que corresponde, que además es el mismo valor del límite, digamos, obviamente no juega, no aplica. Es el mismo, quiero decir, no que no aplica, es el mismo. Por ende, este es el valor al cual va a estar expuesto mis acciones según valores corrientes. Por ende, las acciones que antes estaban valuadas a 1050, ahora van a estar expuestas para este modelo según su valor de mercado. El valor es de 1201. Ese es el valor que le corresponde estar expuesta a las acciones, al cierre. De manera tal que yo tengo que volver a analizar todo de nuevo, es decir, pero posicionándome ahora bajo este modelo que es el que estoy trabajando. Perfecto. Bien. Y sigo. Bueno. ¿Qué me toca analizar? Me toca analizar el tema de deudores por ventas. Deudores por ventas, que me pasa lo mismo que con la cuenta caja, el valor corriente que le va a corresponder va a ser su valor nominal, por ende va a estar expuesto a su valor nominal porque ese ya es valor de cierre. Bien, por ende el deudor por venta va a estar expuesto a 5.000. Paso entonces a analizar la mercadería según valores corrientes. Y dijimos que según los valores corrientes, dependiendo del tipo de bien que estés analizando, le va a corresponder un valor corriente u otro. En este caso, en las mercaderías dijimos que no eran de mercado transparente, por ende, al no ser de mercado transparente, el valor corriente que le corresponde es el costo de reposición. Es el costo de reposición, lo que a mí me cuesta reponer esa mercadería. Ese va a ser el valor de mercado asociado al modelo de valores corrientes. Por lo tanto, voy a necesitar saber cuál es ese costo de reposición para poder analizar cuál es el valor que le correspondería al stock que me quedó al cierre. Que para eso dijimos que habíamos comprado 300 unidades en enero, habíamos comprado 200 unidades en junio, y habíamos vendido 50 en octubre. Por ende, me quedaron en stock 450 unidades. ¿Por qué necesito saber eso? Porque eso me va a permitir saber cuánto tengo al cierre de stock, que por su valor de reposición a ese momento, me va a permitir saber cuál es el valor global de costo de reposición de esas unidades que yo tengo en stock. De esta manera dijimos que ¿cuánto nos quedaban de mercaderías? Nos quedaban 450 unidades. Esas 450 unidades, por su costo de reposición al cierre, este es el dato que a mí me brindaban acá, el costo de reposición al cierre, que es el valor corriente que le corresponde, el valor corriente es este, pero por las dudas, chequeamos el valor límite, que en este caso no influía, porque el valor límite, que para el otro modelo ya lo habíamos calculado, que salía de aquí, los mismos 450, pero en vez de 70 por 90, que era el BNR, el valor límite es de 40.500. Por lo tanto, el valor de mercado, el valor corriente que le corresponde aplicar, es el valor que ya de por sí le correspondía, que era el costo de reposición, por 31.500 pesos. Por ende, el valor que voy a exponer entonces de la mercadería evaluada al cierre va a ser por 31.500 pesos en el modelo de valores corrientes.
seguimos analizando los otros elementos del activo y decimos, bueno, del inmueble, ¿qué dato tengo como valor de mercado? Tenía como valor de mercado el costo de reposición de ese inmueble y me daba como dato que el costo de reposición era de 18.000. Y el valor límite, como era ese, no tengo otro, como valor de mercado era 18.000. Por ende, ese es el valor que utilizo como valor corriente de ese inmueble, ¿sí? El valor de mercado, el costo de reposición, lo que me cuesta reponer ese inmueble, es de 18.000. Por ende, ese es el valor que le aplico a este modelo de valores corrientes. De esta manera, yo pude determinar mi activo contemplando los elementos de valores corrientes para los distintos bienes del activo que tiene asociado. Más allá de que este es el valor corriente, pero es su valor nominal, ¿no? Por eso digo, estamos hablando todo relacionado a valores corrientes. De esta manera, tengo el total de mi activo. Hago el mismo análisis respecto a mi pasivo, ¿sí? Hago el mismo análisis respecto a mi pasivo y llego a que los valores son los valores nominales. De esta manera puedo tener el dato asociado de mi activo y el dato asociado a mi pasivo. Voy a analizar ahora la porción de patrimonio neto para después saber cómo sigue el resto de los elementos. Y digo, respecto de patrimonio, yo sé que estamos trabajando con unidad de medida heterogénea, por ende el capital va a estar expuesto a su valor nominal, no tiene ningún ajuste porque unidad de medida heterogénea. Por ende, esta es toda la información que yo puedo tener relacionada a su patrimonio. Yo tengo el dato del total de mi activo, por ende ya tengo el dato del total de mi pasivo y mi patrimonio neto. Por diferencia, para este modelo ya pude determinar cuál es el resultado del ejercicio. Que el resultado del ejercicio para el modelo de valores corrientes tiene un resultado positivo de 23.000 y pico, ¿sí? La misma situación que en el modelo heterogéneo me representaba 3.500 como resultado positivo, que para el modelo de unidad de medida homogénea, evaluación al costo, me representaba un resultado negativo de 32.000, la misma situación, pero para el modelo de valores corrientes, unidad de medida heterogénea, representa un resultado positivo de 23.000 y pico. De manera tal que esa es la situación que se presenta para este nuevo modelo. ¿Alguna pregunta respecto del estado de situación patrimonial para este modelo? Bueno, cualquier cosa me avisan. Sigo con el mismo modelo, no estamos cambiando de modelo, seguimos con el mismo modelo, pero ahora pasamos al estado de resultados. Como estamos trabajando con unidad de medida heterogénea, el estado de resultado va a estar expuesto según esa información, ¿no? Entonces, pero vamos a tener que tener en cuenta algunos elementos. A ver, las ventas, ¿no? Las ventas van a estar expuestas a su valor de venta al momento en que se realizó la venta. La venta se realizó en el mes de octubre y ese valor, como la unidad de medida es heterogénea, ese es el valor asociado a la venta. Ahora bien, con el costo de venta vamos a tener que tener algo en cuenta. A diferencia de lo que hicimos hasta ahora, porque nunca habíamos tenido ventas, digamos, de mercaderías en los ejercicios anteriores, a eso me refiero. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros estamos dando salida, en realidad, a 50 unidades. 50 unidades de mercadería. Y pensemos que estamos en valores corrientes. Quieras o no, estamos en valores corrientes. Unidad de medida heterogénea, pero estamos en valores corrientes. Por lo tanto, el análisis que hice respecto a mi costo de venta es tener en cuenta aquí que esas 50 unidades que di salida
tenían un valor corriente al momento de la salida. Un valor corriente al momento de la salida. ¿Por qué un valor corriente? Porque yo estoy trabajando con valores corrientes ahora. Entonces, quiere decir que al momento que yo vendí, yo tengo que tener asociado un valor de venta. Y en este momento acá me dice que el costo de reposición, no el costo al cierre, sino que el costo de reposición de estas mercaderías que estoy vendiendo en este momento, o sea, el valor de mercado de cuánto me costaba reponer al momento de esta venta, que fue de octubre, era de 45 pesos. Por ende, ese dato me lo brindan porque es útil para este modelo de valores corrientes en general, nada más que acá vamos a verlo de una manera y acá vamos a complementarla con otra. Por ende, estoy trabajando en valores corrientes, eso hace que esas 50 unidades que estoy dándole salida, las voy a estar dando salida a su valor de reposición y eso me va a dar un dato total del costo de venta de esas unidades que estoy dando salida según valor corriente. El costo de venta de las unidades que estoy dando salida según valor corriente es de 2.250 pesos. Esos 2.250 pesos lo vamos a exponer aquí en el modelo de valores corrientes, ¿sí? Esto me va a representar otra utilidad bruta, ¿sí? De forma tal de que seguimos analizando el resto de los elementos. Es decir, cada cosa que vamos así, vamos así, vamos así, etc. Y así sucesivamente. Entonces, analizamos el valor correspondiente a las ventas, porque estamos en unidad de medida heterogénea, por ende va a estar expuesta a su valor nominal de ese momento. Ahora bien, el costo de venta que está asociado a la mercadería que estoy dando salida, pues la mercadería ya la tenéis valuada también al valor corriente. Por lo tanto, el costo de venta, el costo de salida de esas mercaderías va a tener en cuenta ese valor de mercado. Valor de mercado que además me lo dieron al momento de brindarme la información. Me dijeron que esas 50 unidades que estoy dando salida, a ese momento el costo de reposición era de 45 pesos. Y me lo dieron para esto, para que aquí cuando yo calculara el costo de reposición, lo tuviera en cuenta. Bien, entonces, esta información exponemos aquí en el estado contable que estamos analizando. Me toca ahora analizar el tema vinculado al resultado de venta de las acciones. Entonces, vamos de nuevo a el modelo que estamos viendo, que es de valores corrientes. Y digo, si estoy trabajando con valores corrientes, lo que tengo que posicionarme ahora es, primero, posicionarme con valores corrientes, teniéndose en cuenta además que esa situación que ocurría, como toma unidad de medida heterogénea, tomo valor corriente al momento de que estoy haciendo el análisis y ese es el valor corriente que voy a considerar. Entonces, como en el resultado de venta tuvimos en cuenta lo correspondiente a resultado de venta acá, la venta de las acciones y las acciones, acá es lo mismo, la venta de las acciones y las acciones que estoy dando salida, el costo de las acciones que estoy dando salida, yo estas acciones de 50 unidades, esas acciones de 50 unidades que estoy vendiendo, que acá la tengo, yo en junio vendí 50 unidades de esas acciones, ¿y a cuánto las vendí? Las vendí a 2.84.2. Las vendí a 2.84.2, que era el valor, digamos, de mercado de ese momento. Por ende, esas, esperen que me perdí, ¿dónde estaba eso? Acá. Esas acciones, ¿no? Esos ingresos de esas acciones fueron de 142,1. Le pongo este detalle por, digamos, para
para diferenciarlo del 42 que nos daba antes, y la salida de esas 50 acciones que estoy vendiendo fueron por 100 pesos. ¿Por qué? Porque el modelo sigue siendo unidad de medida heterogénea. Por ende, el ingreso por venta lo asocié al valor, digamos, de mercado que tengo, y el costo de salida de estas unidades, que son esas acciones, como es asociado a, ¿cómo se llama?, a unidad, digamos, de heterogénea, en ese momento esos son los 100 pesos que tenía asociado por su valor de costo de adquisición. Por ende, esta diferencia me va a dar el resultado de venta de las acciones, pero asociado a este modelo de unidad de medida heterogénea y valuación a valores corrientes. Vuelvo a repetir, lo que fuimos haciendo para este modelo de valores corrientes es ir contemplando las salidas que fui haciendo al momento de cada situación que yo imperaba. En este momento estoy gestionando el ingreso por ventas por su valor corriente, pero el costo de venta estaba asociado al valor que tenía en ese momento. Por eso me da 42,1. Bien. Hago ahora el análisis respecto al resultado, porque no resultado de venta, eso es otra cosa. Esto ya ahora estoy analizando los resultados por tenencia de los distintos bienes que tengo aquí en mi activo. Entonces voy a analizar el resultado por tenencia de las acciones, resultado por tenencia de las mercaderías, el resultado por tenencia del inmueble, etc. Y hago la apertura, el resultado por tenencia del costo también. Apertura, digamos, de mercaderías y de costo. Lo puedo tener global o lo puedo tener separado. Pero vamos por partes. Vamos a analizar, como estamos en el modelo de unidad de medida heterogénea, no voy a tener nada asociado a REPAM, así que paso y analizo lo que viene. En el análisis de lo que viene, lo que voy a analizar es el diferencial que me surge, la tenencia va a venir de la mano del diferencial que me surja del valor histórico que tenía asociado estas acciones versus el valor corriente de esas acciones, expuesta aquí en mi contabilidad, es decir, del valor histórico versus el valor corriente. De ese diferencial, según ese modelo, a todo ese diferencial lo va a llamar resultado por tenencia. A todo ese diferencial, que son estos 501, todo ese diferencial del valor histórico al valor corriente, a todo eso lo reconoce como un resultado por tenencia. Entonces, esos 501 son los que exponemos como resultado por tenencia de las acciones. ¿Que de dónde surge? De la comparación que hago entre este valor histórico que tenía las acciones valuado en el otro modelo con igual unidad de medida versus valores corrientes con misma unidad de medida. Este diferencial lo reconozco como resultado por tenencia. ¿Por qué? Porque en este otro modelo yo tenía evaluadas mis acciones a 700 y ahora, por haber cambiado a valores corrientes como criterio de evaluación, tengo evaluado ese activo a 1201. Bien, por ende puede determinar el resultado por tenencia positivo de 501 pesos. Hago lo mismo respecto, bueno, acá lo separé para dejar la mercadería toda junta, por eso puse primero el otro, pero lo hacen como quieren. Analicé ahora el inmueble para luego tomar la mercadería y analizar con el costo de venta también todo junto. Por eso tomé, pero lo analizan como quieren, a eso me refiero. Entonces, lo que analizo ahora es el valor histórico que tenía el inmueble versus el valor corriente que tiene el inmueble bajo unidad de medida heterogénea, de forma tal de que este diferencial a todo este diferencial, este modelo lo va a tomar como un resultado. Por ende, el diferencial de los 15.000 del valor histórico o costo histórico versus el valor corriente, esos 3.000 positivos ahora
positivos, esos 3.000 positivos los dejo expuestos en mi contabilidad. ¿Por qué es positivo? Porque antes estaba evaluado en 15.000 y ahora está evaluado en 18.000. Un mayor valor de ese activo, por ende el resultado por tenencia de ese activo es positivo en 3.000. Bien, perfecto. Analizo ahora entonces el correspondiente a la mercadería. Y digo, la mercadería la teníamos como valor histórico en 15.100. Y ahora expuesta esa mercadería como valor corriente en 31.500. Por ende, la diferencia que hay de haber tenido expuesta la mercadería en 15.100 y ahora en 31.500, ese mismo bien del activo me representa en el modelo que reconoce justamente el resultado por tenencia de ese bien, me representa tener un resultado por tenencia positivo de 16.400. Por ende, esos 16.400 los represento como un resultado por tenencia positivo de 16.400. ¿Y de dónde surgió? Justamente de la comparación del valor histórico de la mercadería versus el valor corriente de esa mercadería. Y ese resultado por tenencia positivo lo expongo en el modelo que estoy trabajando. Por ende, 16.400 es ese valor positivo de resultado por tenencia. Y ahora bien, a diferencia de los otros ejercicios donde no teníamos venta de unidades, en este ejercicio sí lo tenemos. Por ende, además de tener un resultado por tenencia de la mercadería, vamos a tener un resultado por tenencia de las mercaderías que dimos salida. Vamos a tener un resultado por tenencia de las mercaderías que dimos salida a través del costo de ventas. Por lo tanto, ¿qué vamos a comparar aquí? Vamos a comparar sus costos de ventas, los costos de ventas que tenía al valor histórico al momento de esa venta, de la salida de esa mercadería, asociado versus el valor corriente de la salida de esa mercadería. Que en su costo histórico de la salida de esa mercadería dijimos que era de 15.000 y que su valor corriente de esa mercadería ahora dijimos que era 2.250 pesos. Por ende, porque lo evaluamos según valores corrientes, por ende el diferencial positivo que nos surge es de 750 pesos. Por lo tanto, esos 750 pesos positivos como resultado por tenencia de la salida de esas mercaderías que dimos salida, me representan un resultado positivo por 750 pesos. Para este modelo, ¿no? Para este modelo. De manera tal que yo, con todos los más menos, pude llegar al resultado del ejercicio. Que en definitiva, este resultado del ejercicio era el que había obtenido por diferencia aquí, antes, sabiendo además que como estoy trabajando con unidad de medida heterogénea, no voy a tener asociada ninguna información vinculada al RECPAM. Por ende, entonces, voy a tener el RECPAM en cero, porque no va a tener RECPAM, porque justamente la unidad de medida es heterogénea, y eso da lugar que pude determinar de esta manera que aquello que había determinado por diferencia, pude comprobar que el resultado del ejercicio era este para este modelo. ¿Alguna pregunta? Esto es un mecanismo, o sea, una vez que, digamos, hay que ejercitarse, hay que trabajar el mecanismo, hay que ver el por qué lo hago, para eso está la parte teórica primero, si no, no puedo saber por qué lo hago de una manera o lo hago de otra, o cuáles son los valores corrientes que le corresponde a uno u otro, si estoy trabajando con valores corrientes.
de manera tal de que, bueno, estos ya son ejercicios integrales, ya estamos con ejercicios integrales, de manera tal de que vamos a, en mi caso, el jueves vamos a terminar este y vamos a hacer otro, y con Matías van a hacer otro el miércoles, de forma tal de ya manejarnos con los ejercicios integrales, que la diferencia que tiene es que tienen ventas ahora. Y las ventas tienen cierto tratamiento contable, ¿sí? De manera tal que eso representa un diferencial respecto de los ejercicios que hayamos visto hasta ahora. Es solo eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, profe. Sí, dime. Ahí del modelo anterior, del sombrero verde. Sí. Y en la parte del RECPAN, ahí lo habías sacado por diferencia, ¿no? Lo saqué, a ver, en realidad lo que yo saqué por diferencia es esto. A ver, ¿qué es esto en realidad? Yo tengo el dato por diferencia aquí y lo tengo aquí. Lo que hice es comprobar esto, comprobé esto acá, y cuando puse ese dato aquí, ahí pude comprobar que esto que había determinado por diferencia era. ¿Me explicó? No, a ver, ¿cómo me lo puedes repetir, por favor? Sí. Vos sacás por diferencia el resultado del ejercicio, ¿no? Sí, sí. Bien. Por ende, ponés acá cuál es ese resultado sin saber, o no lo ponés, pero digo, vos sabés que tenés que llegar a este resultado. Claro. Porque ese es el que tenés por diferencia, pero no sabés si realmente está bien calculado o no. Entonces, lo que vas haciendo es tratar de calcular la información asociada al estado de resultados. Cuando llegás a la porción asociada al RECPAM, vas a tener que calcular ese RECPAM por método directo, de manera tal de que vos llegaste a un dato acá del RECPAM por 33.163. Este dato del RECPAM es el que pongo aquí, porque en definitiva lo calculé para eso, para poder saber cuál era el dato del RECPAM. De esta manera yo tengo la información, toda la información asociada a este estado contable. Con estos más menos tengo que llegar a un resultado del ejercicio, y ahí compruebo que si este resultado del ejercicio que yo había obtenido por diferencia era el mismo que me surge de los más menos correspondiente al análisis propio que hice del estado de resultados. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Eso es. ¿Alguna otra preguntita, algo?